De regreso aquí en Noti 13 por la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestros medios de contacto 47 71 36 11 87 para que a partir de este momento nos puedan compartir sus quejas y sus denuncias ciudadanas. Asimismo, les recuerdo que estamos activos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Canal 13 del Bajío. Sin más, vamos a continuar con la información. Y bueno, pues llegó el momento de ir a nuestra entrevista especial y como mencionábamos, el día de ayer se dio un acontecimiento terrible y es que un alumno de Lázaro Cárdenas privó de la vida a 2 maestras. Ante este hecho, en la mañanera del pueblo, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció un plan integral de salud mental para los adolescentes. Pero, ¿qué debería de contener este plan integral? Por supuesto, esto y más preguntas nos podrá responder nuestro especialista, el psicólogo Armando Arredondo Paredes. Él es especialista en conducta adolescente y también es doctorado honoris causa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Te doy la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarles a todos. Pues bueno, estábamos hablando principalmente de este hecho que ha consternado a la comunidad y donde se dio un pronunciamiento por parte del Gobierno de México en torno a la importancia de realizar programas de salud mental integral. Pero ¿por dónde se debería empezar? Porque además, pues digamos, es un hecho que no es común, pero no queremos que se repita. Sí, claro que sí. Mira, dentro de todas las situaciones que debemos de estar trabajando también en materia de salud mental, y sobre todo en el programa que menciona la presidenta que va a existir, es bien importante que en las escuelas existan lo que se le llama los tamizajes emocionales periódicos en las escuelas, la capacitación básica obligatoria para docentes, protocolos que estén claros, protocolos de actuación de riesgo, violencia, algún tipo de crisis y sobre todo la creación de áreas de atención psicológica escolar, pero que sean áreas, Dalila, que sean encargadas de detectar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo, hacer la canalización correspondiente y una vez que se realiza la canalización, darle el seguimiento. Pero esto es un trabajo también con padres de familia, escuela y desde luego gobierno. Claro, exactamente. Y precisamente ahorita tocaste ese punto importante porque se mencionó que incluso se requiere capacitación y guías en estos 3 sectores, no solamente a los maestros, también a los alumnos y por supuesto al personal docente. Pero ¿qué debería de contener principalmente estas guías que mencionan? Bueno, de cierta manera para docentes es importante que estas guías puedan contener la identificación de las señales de riesgo. En un sistema de poder identificar los cambios conductuales, el manejo de crisis dentro de lo que es el aula y la comunicación empática, que podamos preparar a los alumnos, las alumnas, al personal también, para poder identificar estas señales de riesgo. En el caso de los padres, el tema de brindar las herramientas de cómo generar la regulación emocional en casa, los límites también en la crianza y la detección en cambios también en tipo de conducta en sus hijos. En el caso de los alumnos, también aquí es bien importante que ellos puedan también ser formados en temas de educación emocional, lo que tiene que ver con el manejo de la frustración, con las habilidades sociales, porque de cierta manera aquí el adolescente ya de entrada es impulsivo, ¿sí? Entonces tiene que encontrar las herramientas necesarias para poderlas trabajar. Ahora bien, también ¿consideras que se deberían de estructurar estas estrategias en torno a un enfoque clínico y comunitario? Sí, desde luego, porque dentro del enfoque clínico lo que se busca también es atender de raíz el conflicto o la situación que se tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos identificar si hay algún tipo de trastorno de la conducta, que se le denomina así por el manual de trastornos psiquiátricos,
y entonces nosotros poder generar la debida atención, la correcta, la adecuada, y sobre todo hacer las canalizaciones correspondientes a la psicoterapia clínica. No digo que las demás psicoterapias no funcionen, pero en este sentido sí nos apoyan más desde un enfoque clínico para el tema también dentro del extracto social. Ahora bien, nos estamos enfocando, digamos, a lo educativo, pero también, digamos, la educación viene de casa. ¿Qué hay acerca de la crianza, los modelos a seguir o patrones que reflejamos de los padres? Bueno, esto es algo también muy interesante, Dalila, porque dentro de la crianza positiva o la crianza sana, si nosotros como papás estamos generando una crianza con temas de violencia o que le acerquen a nuestros hijos cuestiones de agresiones y de violencia, todo eso se va a reflejar en el adolescente y eso en el futuro en su vida como un adulto. Entonces nosotros sí debemos de ser muy cuidadosos con establecer modelos de regulación emocional, límites claros, también la presencia activa y la supervisión constante con nuestros hijos. Así es. Puede resultar muy trillado, pero hay que pasar tiempo de calidad con ellos y sí hacernos responsables, no nada más estar al lado de ellos conviviendo, claro, pero nosotros en el celular. Exactamente. Ahora también lo que preocupa, porque vemos que el chico en las imágenes, pues él se subió a redes sociales. ¿Qué tanto influye principalmente también las redes sociales en esto? Ya que bueno, pues siempre te andan bloqueando hasta por un comentario, pero cuando suben videos donde incluso pues hacen apología del delito, pues eso sí, incluso llegan a ser virales, ¿no? Este es un tema también muy controversial porque debe de regularse las leyes en el tema de los entornos que debemos de utilizar para poder trabajar también de una manera saludable en el manejo de las redes sociales. Estamos de regreso aquí en Noti 13 por la mañana y vamos a retomar nuestra entrevista especial. Esto tras los hechos lamentables que acontecieron el día de ayer en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un alumno de tan solo 15 años de edad disparó contra las maestras privándolas de la vida. Estábamos hablando principalmente con el psicoterapeuta Armando Arredondo Paredes. Él es especialista en conducta adolescente y además doctor honoris causa para abordar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque el día de ayer también, ante estos hechos, la Presidencia de la República se pronunció anunciando pues un programa integral enfocado a la salud mental de los jóvenes. Estábamos hablando acerca de las estrategias que se tienen que hacer, pero también de estos modelos a seguir de identificación que lamentablemente están siguiendo muchos adolescentes, ya que hay que recordar que él se identificaba como un incel. Van a decir, ¿qué es esto? Bueno, pues es un chico o una persona que se considera incapaz de establecer una relación de noviazgo. ¿Qué tantos estos modelos llegan a afectar la conducta adolescente? Preguntémosle de nueva cuenta y le damos la bienvenida de nuevo a este espacio al psicólogo Armando Arredondo. ¿Cómo estás? Nuevamente buenos días. Hola, muchas gracias, buenos días, Dalila. Y sí, lo que acabas de comentar del movimiento de los incel, que pues bueno, es también un movimiento que motiva a tener esta misoginia, a tener este odio en contra de las mujeres, por un tema de que no me hacen caso o no puedo tener relaciones sexuales ni afectivas, ¿no? Entonces eso genera un tipo de frustración emocional y que con el tiempo pues se genera estas profundamente visuales. Claro, ahora bien, también mencionábamos qué tanto tienen que incentivar las redes sociales en torno a incentivar estos modelos a seguir, porque también mencionábamos que curiosamente siempre te restringen un comentario, pero por ejemplo en el caso de este chico pues subió un video portando una arma larga y que además posteriormente se dio a conocer que esa arma la había tenido al alcance porque el padre pues era exmilitar. Pues mira, aquí las cuestiones de restricciones de verdad parecen un tema de risa. Como tú lo comentas, nos andan bloqueando por alguna mala palabra que ponemos, pero claro, por un tema como lo que acabamos de revisar, lo que acabamos de ver, pues no pasa absolutamente nada y los algoritmos también tienen que estar ahí pues revisando, ¿no? Por eso mismo la legislación es una invitación también a Cámara de Diputados para que ellos mismos desde allá puedan legislar para el control, el uso y el buen manejo de este tipo de situaciones y estar al pendiente también con temas de policía cibernética de manera libre, que ellos puedan en algún momento poder
lograr identificar cuando hay este tipo de contenidos, y sobre todo los contenidos nosotros ahora como papás, la supervisión que estamos implementando y la que no implementamos con nuestros hijos para que se deriven en situaciones como estas que acontecieron así, porque eso es lo que ocurre también. Muchos jóvenes están en redes sociales, no hay una supervisión y en apariencia pues porque ya están en edad de hacerse responsables, pero no es así. Claro, ahora qué tanto se tiene que estar a pendiente por parte de los padres, porque luego decimos, bueno, ya está en secundaria, ya está en prepa, pues cómo vamos a estar detrás de ellos, y resulta que sí es importante la presencia, tan es así que por eso se estaba pues viendo la posibilidad de que se redujera el tiempo laboral, porque se requiere también el tiempo de calidad por parte de los padres y la atención integral, sobre todo en la edad adolescente. Sí, justamente aquí ya los tiempos que estamos viviendo no nos están permitiendo luego el tener esta interacción con nuestros hijos. Por eso mismo también es muy importante que nosotros podamos estar en la crianza acompañándoles en la medida de lo posible, como también dentro de las necesidades familiares y el entorno del núcleo familiar nos lo permitan, porque luego hay situaciones donde los mismos jóvenes pues expresan ese rechazo, no quieren convivir, ahí no podemos luego hacer mucho, tener el apoyo también en el tema de los padres, del papá, de la mamá, para que también nos involucren los dos en esta crianza también afectiva y en esta crianza también responsable. No hay una edad, pero sí te puedo hablar desde el tema de la maduración emocional, que por lo menos hasta podemos hablar 24, 25 años, donde todavía ya están en su vida universitaria, y de ahí pues ya irlos caminando poco a poco. Claro, ahora también, porque aquí nos llegaba una pregunta del auditorio, ¿qué tanto tuvo que influir que se estén presentando este tipo de situaciones mentales en los adolescentes, de identificación, de modelos a seguir, con lo que vivimos con la pandemia del COVID? ¿El encierro tuvo que influir también en estos problemas que se están visualizando ya de salud mental? Sí tuvo que influir, porque recordemos que la pandemia, yo lo considero que vivimos una vida antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí. El uso de los medios digitales, de redes sociales, se incrementó en un 100%, y en este sentido ya no hubo una regulación para poder ver cómo pues, manejamos el tema de los contenidos y los tipos de contenido. Entonces, en ese sentido, al día de hoy no hay un tipo de regulación emocional. Y esto es nada más el principio, porque antes pensábamos que ocurría en Estados Unidos, pero cuando ya tenemos un proceso así, ocurrió también en Monterrey, este tipo de fenómenos desafortunadamente hay un alto riesgo de que se vuelvan a repetir. Por eso mismo hay que estar muy al pendiente en este sentido. Claro, ahora esto es importante lo que acabas de mencionar. Entonces, ¿sí hay un riesgo real de que esta situación llegue a repetirse como lo hemos visto en Estados Unidos? Sí hay un riesgo real. Hay como este tema de la imitación colectiva. Por ejemplo, los jóvenes que pertenecen a este tipo de grupos, los incel, desde luego hay una celebración por este tipo de conductas, este tipo de hechos y de sucesos. Entonces ya están preparando cómo podemos hacerle para la siguiente forma o momento o situación donde ahora sí nos manifestemos para ser vistos, para ser escuchados. Por eso es bien importante que este tipo de temas no los dejemos nada más a una cuestión de gobierno, sino nosotros desde el núcleo familiar nos estemos involucrando, supervisemos lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Si detectamos algún tipo de conducta rara, diferente, que no sea del todo en un entorno normal para nosotros como papás, pues inmediatamente atenderlo. Desde la escuela también, pues tener todas las herramientas para poder identificar situaciones de este mismo tipo y en este mismo sentido. Ahora, también un punto importante, porque se sabe que en Michoacán pues sí se tienen protocolos, se dan pláticas, incluso tú has proporcionado conferencias hablando acerca pues de estas situaciones que se deben de manejar en torno también al bullying. ¿Qué tanto también esas inseguridades que les insertan un alumno a otro puede influir en este tipo de conductas que terminen en situaciones tan lamentables? Influyen de manera significativa, porque hablamos del entorno colectivo. Si se junta un grupo de adolescentes, están buscando una identidad y carecen desde luego de ella,
pero son afines a ciertas ideologías, a ciertos tipos de pensamiento en sus grupos de pares, o sean los mismos adolescentes que están conviviendo con ellos mismos, entonces van a generar esta afinidad para luego poder tratar de generar un tipo de aceptación. Entonces voy a generar un sentido de pertenencia, pero ¿cómo lo voy a generar? A partir de que yo pertenezca a un grupo de este tipo. Entonces, ¿qué se debe de hacer o qué se tiene que implementar por parte de las escuelas? Porque también hemos visto que padres llegan a denunciar algunas conductas, sobre todo de bullying e incluso hasta de los mismos docentes hacia los alumnos. Para evitar este tipo de situaciones, ¿se deben de aplicar sanciones realmente reales o incluso en algún momento pues retirar del entorno escolar al maestro que una vez que se le avisó alguna situación no hizo nada? Sí, sobre todo seguir los protocolos. En Guanajuato hay unas guías también que manejan para el tema de los protocolos en relación a la probable violencia, probable bullying. Aquí lo que tenemos que hacer es conocerlos, leerlos, aplicarlos, recibir este tipo de capacitaciones también para el manejo adecuado, como se hace también aquí en el estado de Michoacán, pero sobre todo también nosotros capacitarnos los que estamos en el entorno educativo para saber qué tipo de manejo es el necesario que le debemos de dar, dependiendo también de las necesidades de cada adolescente. Y esto le sumamos que debe de existir un área psicopedagógica también para que puedan identificar de una mejor manera este tipo de casos o conductas que pueden traducirse el día de mañana en algún tipo de violencia o bullying o alguna cuestión de tragedia y nosotros podamos intervenir a tiempo. Claro, entonces sin duda tiene que darse un enfoque clínico y comunitario para que esto se pueda dar. Así es, Dalila, definitivamente clínico y comunitario, porque pues todos pertenecemos en este sector social. Si hablamos de una sociedad, encontramos escuela, papá, mamá, tutores, hermanos, hermanas, la familia, todo influye, y desde luego pues las reformas que existan en materia de ley y sobre todo las que juzgan este tipo de conductas cuando son menores de edad. Claro. Por último, ¿qué recomendarías o qué se debe de saber por parte de los padres para evitar que finalmente se dé este tipo de situaciones? Porque también hay que recordar que pues como padres tenemos la responsabilidad y pues todo recae en los progenitores. Yo te lo voy a resumir básicamente a puntos específicos, a estar emocionalmente siempre disponibles, supervisar redes sociales en todo momento, establecer límites claros, escuchar, validando sin minimizar y detectar cambios de conducta que puedan estarse presentando, que estén fuera de la norma o de la realidad. Y como señales de alerta hay que identificar aquel aislamiento extremo, que se encierran en el cuarto, no quieren salir para nada y que ya luego podemos llegar a decir, déjenlo, es la adolescencia, pero no, hay que identificar y hay que buscar los cambios bruscos de conducta, la irritabilidad constante y la obsesión, sobre todo por la violencia. Sobre todo aquellos que les gusta jugar muchos videojuegos de violencia, ahí hay una señal de alerta. Claro, pues ahí está, hay que estar al pendiente. No estamos satanizando los videojuegos, pero sí el tiempo y la calidad en la cual están expuestos principalmente a los dispositivos móviles. Muchísimas gracias, Armando. ¿Dónde te podemos encontrar? Muchísimas gracias a ustedes. Me pueden encontrar en Facebook como psicólogo Armando Redondo Paredes y al WhatsApp 4431 28 82 28. Excelente, muchísimas gracias por tu aportación, Armando. Nos estamos viendo, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Abrazos, y con esta información vamos a una pausa. Regresamos en breve.